Libro de Juan, capítulo número 15. Libro de Juan, capítulo número 15. Y verso número 13. Y dice así la palabra de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Pidamos dirección al Señor y hable en esta mañana. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia hoy, Dios de la gloria, rogándote que seas tú una vez más el que dé palabra de vida, de aliento, de instrucción a los que estamos aquí. Háblanos, Dios de la gloria, porque queremos oír palabra tuya. Queremos oír palabra del cielo, Dios, que edifique nuestras vidas. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos, meditando en tu palabra un día más. Gracias, Dios de la gloria. Siéntese, hermano. Que se cansen otros. ¿Sabe de qué? Es un privilegio ser discípulo, ¿o no? Mire, yo le digo, cuando usted estudiaba, ¿a poco no le gustaba a usted ser aquellos estudiantes que la maestra los consentía? Era bonito, ser el consentido, el protegido. ¿Sabe de que cuando uno estudia en una pública, ahí como que no hay muchos protegidos, hermano? Ahí se protege el mejor boxeador. Pero siente alguien que es arropado por la maestra y ese se siente como el discípulo amado. Y es lindo ser discípulo del Señor. Y no me estoy refiriendo a una religión específica, porque, ¿sabe? Buscaba en internet yo discípulos y me parecía que es una religión y que esto sabe todo, ¿no? Pero, ¿a dónde lo quería llevar era aquí? El Señor aquí le estaba hablando a sus discípulos, si usted lee el contexto. Y cuando el Señor le hablaba a sus discípulos, mire, hermano, venía a mi mente esto. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en alguna oportunidad algún mentor o algún profesor que haya hecho diferencia en nuestras vidas? Yo sé que más que algunos de los que pasamos por la escuela, el instituto, el colegio, o hemos pasado por la iglesia, hemos tenido a alguien que ha sido guía para cada uno de nosotros y que ha transformado nuestra vida. Yo le cuento, hermano, si alguien es bueno para matemáticas, soy yo, fíjese. Mire, alguien bueno para mate y para la física, llámeme a mí y no a este porque está enterrado. Y sabe que yo en primero básico perdí mate. Y en segundo básico me volví a volar mate, fíjese. Y tenía una profesora tan paciente, hermano, de que me dijo, si perdés otra vez no te retrasar. Mire qué paciencia, mujer. Ya no te retrasar porque ya mucho. Y total de que todos aprenden matemática con un libro. Ella me recomendó otro. Usé el otro libro, me enseñó mi papá y sabe, desde tercero para acá no hay quien me pare en la matemática, hermano. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Mire, hermano, mi vida cambió totalmente. Y cambió, hermano, mire, está haciendo de leche. Y cambió porque vino alguien y me determinó a aprender esa materia que no me gustaba. Me determinó bajo amenaza, fíjese. Bajo eso me dice, si la volvés a dejar, perdés el año. Y por eso tuve que yo esforzarme, aprendí y me volví bueno. En una materia que la mayoría son malos. Entonces así yo creo que a cada uno de nosotros nos ha tocado que nos cambie la vida más que a alguna persona. Y mire, hermano, cuando yo veía eso, decía yo, qué diferente es ser estudiante que discípulo. Mira, cuando usted es estudiante, usted recibe su clase, a usted le instruye. Si usted es de aquellos que medio opina algo, termina la clase y se va.
Pero cuando usted es discípulo y está arropado por ese catedrático, viene usted, recibe su clase, si tiene dudas le dice, vos mirá, no entendí esto. Mire, hermano, el simple derecho de uno decirle, vos mirá, eso ya es tener una categoría, hermano. Una vez pedí ayuda, fíjese, le dije a un catedrático, fíjese que no entendí esto, vení, sentate, mijo, pedí yo, hermano. Sacar tu cuaderno, saqué un cuaderno, que me explica. Apuntar y me da el nombre de un libro de literato, hermano. En ese libro lo vas a entender bien. Se levantó y se fue. Esa fue toda la ayuda que yo recibí. Pero mira, hermano, cuando usted es un discípulo, si usted ve antes cómo se formaba la gente hasta vivía con los maestros y aprendía de ellos. Mire, hermano, el Señor no formó estudiantes, el Señor formó en su palabra discípulos. Y cuando nosotros vemos acá a Juan, vemos cuando el Señor forma a sus discípulos. Y es cuando el Señor abre una nueva etapa en la vida de ellos. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque el Señor es de las primeras veces que el Señor abre la puerta del pide que se te será dado. Antes el Señor les había instruido. Si usted ve las palabras anteriores, el Señor había hecho milagros, sanidades. El Señor había hecho grandes cosas, pero no les había dado esto. Pide que se te dará. No se los había dicho, hermano. ¿Y sabe por qué no? Porque el Señor, siendo el maestro de ellos, sabía cuándo era el momento de podérselo decir. El Señor sabía, hermano, que estaba a las puertas de ser arrestado. El Señor sabía, hermano, que se le iban a llevar y iba a ser muerto en cruz. Y tenía que darle a sus discípulos una palabra de aliento. Una palabra porque sabía el Señor que iban a salir corriendo todos esos. Necesitaba el Señor asegurar de que ellos vinieran y no claudicaran en su fe, que pudieran conocer y saber qué era la vida con el Señor. Y no necesariamente solo es pedir y pedir, sino, mire, hermano, el Señor les quería dar a entender algo muy importante. Si usted lee un poquito atrás del capítulo 15, dice la palabra del Señor, de que todo pámpano que no esté en mí, no dará sus frutos. ¿Y sabe por qué lo hizo el Señor? Porque, mire, hermano, estos hombres, la mayoría creía de que el Dios Todopoderoso, que Jesucristo hecho hombre, iba a ser un revolucionario, iba a restaurar a Israel como rey. Pero sabe, el plan del Señor no era ese. El plan del Señor era totalmente distinto. Cuando Dios les dice que todo pámpano que no esté en mí no dará su fruto, mire, hermano, les estaba dando a entender algo muy simple a ellos. Que aunque el Señor no estuviera, si ellos permanecían en el Señor, iban a dar frutos. Porque mire, siendo discípulos, teniendo al Señor en su vida, teniendo a Dios en persona, Dios sabía que el corazón de ellos dudaba, fíjense. Ahora nosotros que solo le conocemos, que solo le sentimos, pero nunca lo hemos visto. ¿Cómo nos daba a entender el Señor de que teníamos que permanecer en Él para dar frutos? ¿Cómo nos podía decir el Señor, mira, si no permaneces en mí no hay frutos? Miren, el Señor por eso dejó esta palabra. Pidan todo lo que quieran y será hecho. Esa es una oferta generosa, hermano. Si aquí Dios me preguntara qué querés, y mire, hermano, yo no abuso, yo me columpio, hermano. ¿Sí? Mire, el Señor nos dice, pide todo lo que quieras y será hecho. Mire, cuando Dios hace eso, cuando Dios le deja esa instrucción a los discípulos, le dice, todo lo que quieran será hecho. Pareciera fácil la oferta, ¿no? Pareciera solo agarrar, hermano, puro tibiofe. Ya me pierda 40 libras. Mire, hermano, yo le quiero decir algo. ¿Quién cree, hermano, de que se puede amar incondicionalmente? Mire, usted le pregunta a alguien, ¿puedes amar sin condición? La mayoría dicen que sí, otros dicen que no. El único amor sin condición que nosotros tenemos, hermano, es el amor del Señor Jesucristo. Porque de ahí todos amamos con una condición, fíjese. Usted no ama a un niño de
gratis, hermano. Usted lo ama porque es su hijo. Usted ama a su sobrino. Usted ama a su primo porque lleva su sangre. Pero si no fuera nada suyo, a ver si lo amara, hermano. Mire, en este mundo estamos tan acondicionados. Tenemos tantas condiciones que solo un amor ha sido incondicional con nosotros. Y ha sido el amor del Señor Jesucristo. Porque aún siendo pecadores, murió por usted y murió por mí. Pero, ojo, una vez nosotros aceptamos ese amor, una vez nosotros venimos y aceptamos el amor de Dios en nuestras vidas, viene algo, somos salvos. Pero vienen las condiciones, hermano. Recibimos el amor de Dios cuando Él murió en la cruz del Calvario. Porque aún sin conocernos, aún sin haber nacido, Él había sacrificado su vida por usted y por mí. Eso lo hizo por amor, no lo hizo por obligación. Porque si usted lee la palabra, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, no lo mandó del pelo y a la fuerza del Señor. Jesús vino y murió por usted y por mí. Fue un amor sin condiciones. Amó a alguien que no conocía y que de antemano ya sabía que iba a ser un gran pecador. Mire, hermano, cuando Jesucristo hace eso por usted y por mí, nos da la salvación, nos da la vida eterna, pero después de eso vienen las condiciones. Mire, hermano, estamos acostumbrados a decir de que Dios es amor, de que Dios nos levanta, Dios nos restaura, pero sabe, también vienen condiciones con el amor de Dios. El Señor dice a sus discípulos, pidan todo lo que quieran y se les dará. Pero dice, si guardan mis mandamientos, pero si guardan mi palabra, pero si guardan mi enseñanza. Mire, hermano, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que el Señor nos da, pero nos acondiciona, fíjese. Nos pone una condición a usted y por mí. No nos da solo por darnos, hermano. La misericordia de Dios es gratis. Pero las bendiciones de Dios son pagadas, hermano. Y son pagadas, hermano, porque si el Señor nos diera todo de gratis, imagínense qué mundo fuera este. Mire, Dios nos dice que nos va a levantar. Dios nos dice que le pidamos con todo el corazón y Él va a dar, creyendo en Él. Pero si usted ve lo que le dice aquí a sus hombres, si usted ve lo que le dice acá el Señor, si ustedes permanecen en mí y guardan mis mandamientos y guardan mi palabra. Mire, hermano, nosotros queremos ser discípulos del Señor. Nosotros queremos que el Señor nos dé, pero sabe, para que el Señor nos dé, para que el Señor nos haga sus discípulos y nos revele la palabra de Dios, tenemos que amarlo y guardar sus palabras. Mire, el amor de Dios fue gratis al morir en la cruz. Pero para los hijos, el amor de Dios es acondicionado, fíjense. El Señor dice